y después vamos a pasar a otra presentación que le mandé ahora a Boris para poder revisar. Pero nos habíamos quedado con esta revisión sobre distintas visiones de críticos, sobre cuál es la función de la crítica, eh, distintas versiones, distintas posiciones respecto de esto, algunas de ellas también posiciones críticas respecto de lo que vamos a llamar el reseñismo, de cómo se están escribiendo las reseñas en su tiempo, una crítica a la que vamos a volver ahora en estos diapos, y también vamos a volver en la siguiente presentación que les presenté, porque sobre todo, y que les presenté, que preparé para el curso, porque sobre todo creo que nos vamos a poder concentrar en este microcurso en el tema de las reseñas, ¿no? Y también creo que eso lo vamos a poder orientar todavía más si hacemos un pequeño taller con reseñas que sean breves para poder leerlas y que ustedes también se retroalimenten y también tengamos una pequeña discusión sobre cómo estamos leyendo, qué sentido le estamos dando a lo que leemos. Retomo el punto que nos quedamos sobre Roland Barthes. Eh, Roland Barthes es un crítico que le tocó en sus primeros textos, sobre todo, enfrentar una cuestión que era la importancia que tenía en el espacio académico la crítica filológica, que era una crítica positivista a los textos, una crítica que sobre todo buscaba particularizar una verdad en el texto, pero una crítica que en realidad coartaba un poco lo que en ese momento él veía como el espacio de búsqueda para el sentido, para la interpretación literaria, que veía, ¿no? Articulada de otras maneras en el existencialismo, en el marxismo, en el psicoanálisis, en el estructuralismo. Por otra parte, también la filología, por lo menos como se había ido construyendo y sobre todo cómo se ejercía en el espacio crítico francés, adolecía también de algunos sesgos ideológicos no reconocidos, que podemos también comentar y que creo que han prevalecido o han permanecido sobre todo los vicios más que el rigor filológico en algunos enfoques que se hacen de la literatura desde la reseña, desde la crítica que se hace en espacios, ¿no? Que no son académicos, como por ejemplo el psicologismo, el biografismo, los distintos determinismos, ¿no? O analogías que se pueden establecer entre la vida y la obra de un autor, el explicar las obras por la biografía de los autores, el predominio de lo biográfico, que no se los mencionó por nada. Yo creo que ese predominio de lo biográfico, esa importancia de la biografía del autor, ha retornado con la importancia que tiene, y esto también ya lo comentamos la semana pasada, la figura autorial y el discurso del autor como algo que acompaña a las obras en cuanto fetiches o mercancías. Eh, es muy importante en esa medida la cuestión biográfica, porque casi que acompaña o se vende junto con una imagen del libro. Eh, el biografismo, ¿no? Ya desde mediados del siglo XX, además, había sido detectado por distintas escuelas críticas, entre ellas, por ejemplo, el New Criticism, que era una forma, era un tipo de formalismo norteamericano, que veía en la cuestión biográfica lo que llamaban una falacia, explicar la obra por la biografía del autor, entre otras falacias que también enunciaron, ¿no? La falacia intencional, por ejemplo, tratar de llegar a dar con la intención de los autores en sus obras, que no es lo mismo que la biografía, sino que más bien tiene que ver con el proyecto o el plan que tiene el escritor al momento de escribir, tratar de descifrar eso o que la crítica se instale meramente en eso, ¿no? Cuando estamos hablando también de un tiempo a mediados de los 50 y ya entrando en los 60, en que se hace cada vez más relevante o más evidente que hay un rol de la lectura, de los lectores y las lectoras en la configuración de lo que antes se pensó, sobre todo como obra, ¿no? La obra como una especie o suerte de artefacto cerrado, un conjunto unitario, homogéneo, ¿no? Versus lo que en los 60 o en los 70 se empezó a abordar con otro concepto
que vino un poco a desplazar el concepto de obra, que es el concepto de texto, sobre todo en la crítica literaria francesa. Pensar el texto, ¿no? Y pensar el texto libre de estas falacias críticas o estas falacias interpretativas. La intención, la biografía, entre otras, bueno, la falacia también del gusto, ¿no? La obra eh, simplemente tiene un sentido, un significado a la medida que me gusta, no me gusta, en fin, hay varias cosas que se podrían enunciar como lo que se vio como falaz, ¿no? Dale, por favor, a la siguiente diapo. Em, También de Roland Barthes, creo que es muy importante tomar y pensar algo que dice del objeto de la crítica, ¿no? Em, Porque también pudiera parecer, y esto también lo discutimos la vez pasada, que el crítico tuviera que tener un mar de conocimientos para poder instalar la obra en un contexto social, en un contexto nacional o en un contexto no epocal. Em, una serie de conocimientos incluso que tienen que ver con relaciones éticas, políticas, económicas. Pero lo que dice Roland Barthes me gusta mucho. Dice, el objeto de la crítica no es el mundo, no es el mundo, no es todo, ¿no? No es ir más allá, digamos, también de los señalamientos que hace el propio texto. Lo que es el objeto de la crítica es el discurso de otro. Y en esa medida, cuando asumes que la crítica tiene como objeto el discurso de otro o de otra, ves en la crítica un lenguaje segundo, un metalenguaje que se ejerce a partir de un lenguaje primero o un lenguaje objeto. Ahora, ese lenguaje no tiene por qué parecerse ni emular a ese primer lenguaje, ¿no? Ese segundo lenguaje no tiene por qué ser obsecuente, no tiene por qué estilísticamente ni ideológicamente plegarse a lo que dice ese primer lenguaje que está visitando, que está explorando, que está apropiándose en ese momento. Más bien lo que dice Roland Barthes, y me gusta también mucho esta imagen para pensar el trabajo del crítico, es que la crítica se produce en la flotación de esos dos lenguajes, en el encuentro de esos dos lenguajes, en cómo se rozan, ¿ya? Y en ese sentido también no tiene mucho asunto que pensemos en la verdad de un texto, sino más bien en cómo podemos captar la validez de ese texto. Em, Sobre todo cuando pensamos en la ficción. La ficción de por sí no es verdadera, no es ni verdadera ni falsa, sino que podemos pensar si es válida o no es válida, si es coherente o no es coherente. Eh, y hay que entender también ese lenguaje del otro, ese discurso del otro, dentro de los márgenes o el espacio que ese propio discurso está señalando como propio. Voy a leer la cita y voy a decir algo después sobre eso. Si un lenguaje no es verdadero o falso, es válido o no lo es, válido es decir que constituye un sistema coherente de signos. A veces la crítica le pide a los textos cosas que los textos no van a entregar ni van a hacer, simplemente porque no está en su registro ni está en su ámbito. Por ejemplo, pedirle realismo, ¿no? A los diálogos si estoy leyendo un texto que no se rige por un código realista. Y pasa mucho, pasa más de lo que podríamos imaginar. ¿Ya? Pedirle cosas a los textos que están en un lugar distinto o en una posición muy diferente a la cual esos textos parecen, ¿no? O esa posición que esos textos están ocupando en ese momento. También poder discernir eso, ¿no? En esa entrega o en ese encuentro con el lenguaje de ese otro, en esa flotación, en ese roce. Eh, yo creo que todo eso demanda una suerte de amor, ¿no? También por el trabajo y por ese encuentro con un lenguaje de otro, ¿no? Porque también implica un cierto respeto por ese lenguaje, eh, implica también una apertura o una generosidad,
implica también el no imponer una lectura arbitraria a un texto, que podría ser como el otro extremo, ¿no? Pasar de la falacia intencional, tratar de adivinar lo que quiere decir el autor, a pasar, ¿no? A cierta arbitrariedad del crítico lector, que le impone sentidos a un texto que tal vez no hay cómo imponerle ese sentido. Sí, dale un poquito más, Boris, por fin. Y bueno, también quería rescatar en esta pasada muy rápida por algunas ideas bartesianas, porque Roland Barthes es infinito. Hoy día se hacen seminarios anuales sobre la figura de Roland Barthes. Los manuscritos que dejó, todavía se están publicando textos, de hecho, a partir de manuscritos que dejó no publicados. Es solamente una pasadita en un microcurso. eh, Quería referirles como estas tres ideas que plantea sobre los tipos de lectura, sobre distintos tipos de lectura, eh, que creo que también pueden orientarnos o nos pueden hablar de nuestras propias lecturas como sujetos críticos, como sujetos que enfrentamos la literatura. Dice que hay una forma de lectura que tiene que también que ver con ciertos tipos de texto, que se detienen en el placer de las palabras, cuando hay una erótica del texto, cuando el texto moviliza el deseo, ¿no? Y ahí utiliza distintos conceptos para hablar de eso, ¿no? Para hablar de ese placer. Eh, Luego también dice que hay un tipo de lectura que creo que es una lectura que está muy instalada hoy día. No sé si era en este espacio que alguien decía que es impresionante cómo hoy día algunos influencers incluso como que se precian de cuántos libros leen a la semana, ¿no? No, yo leí, o cuántos libros leen al año, lo que son capaces de leer en un día, no sé, ¿no? Y esa lectura, dice él, que corre hacia el fin y desfallece de tanto esperar, una lectura finalista, una lectura de entretención, una lectura cazadora, la llama también Roland Barthes, porque es una lectura que busca descubrir al final del libro cierta resolución, cierto enigma, y es finalista y tiene que ver con cierto tipo de narrativa porque también está alimentada, ¿no? Por ciertas formas de relato. No te detienes en las palabras, no te detienes en esas formas, no te detienes en ese placer que plantea, ¿no? Respecto de la primera lectura, sino que más bien lo importante es llegar al final. Y finalmente dice, hay un tercer tipo de lectura y es sobre todo ese el que, el que va a desarrollar al final de este texto, que es el placer del texto, que es un discurso inaugural de unas clases, y es la lectura, ¿no? Es ese tipo de encuentro con los textos que cultiva el deseo de escribir. Dice que ese tipo de lectura es una lectura de goce, una lectura iniciática, habla de lo escriptible como lo que es escribible, lo que se podría escribir, lo que se completa, ¿no? En la figura de la lectura, en la figura del lector, que no es exactamente la lectura del placer, ¿no? Que no es la de esa erótica de la lectura, sino que más bien va un poco más allá, al sugerir esa proyección de la escritura, ya en la lectura. Eh, la que cultiva el deseo de escribir. Creo que para hablar de la crítica muchas veces necesitamos, ¿no? de ese impulso que algunos textos nos ofrecen o nos plantean, deseo de escritura, y también se nota en algunas reseñas o en algunas críticas, cuando realmente nos encontramos con ciertos textos que movilizan aspectos de la lectura que no son comunes, ¿no? Que no son dictados por la entretención, que además muchas veces tampoco necesariamente son cómodos. El segundo tipo de lectura, donde hay un cazador, el lector, nos habla en gran medida de una lectura que es muy cómoda, y yo creo que a lo que apunta, sobre todo con la tercera forma de la lectura, Roland Barthes, es a un tipo de lectura que se establece como una forma de conquista, como una instalación en el texto. Siguiente, por favor, Boris. Y sobre eso eh, podríamos seguir comentando después también respecto a otros autores. Por ejemplo, Michel de Certeau, cuando aborda la cuestión de la lectura,
habla de eso, de la conquista, de la importancia que tiene en la lectura ese encuentro, ¿no? Esa dificultad primero y luego ese acercamiento, ese logro, ¿no? El poder leer, el poder proyectar la escritura a partir de la lectura, en fin. Luego, quería también hacer una pasadita muy corta por un texto de Adorno, que está en Notas sobre literatura. Es un ensayo que si lo quisieran también se los puedo mandar. Si después me recuerdas, Boris, todas las cosas que he dicho que voy a mandar, porque no te he mandado ninguna más que los PowerPoint. Eh, y bueno, es un meme, ¿ah? Adorno poniendo la manito hacia abajo. Claro, Adorno en Notas sobre la literatura, Notas sobre literatura es un texto que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, es un texto bien desencantado, y es un texto que, como el de Raymond Williams, apunta sobre todo a lo que va viendo en la prensa y a las intervenciones y las reseñas que lee, y que considera en gran medida textos publicitarios, textos que son escritos casi como llamados publicitarios para leer los libros. Ya voy a detenerme un poco en esta cita. Ya voy, Joaquín, déjame terminar las citas y vamos con tu intervención. Dice, por falta de libertad, distancia y sobre todo conocimiento real de los problemas objetivos en cuyo dominio consiste esencialmente el trabajo artístico, la crítica, y con esta crítica, insisto, se está refiriendo sobre todo a la crítica mediática, la crítica en esos espacios de prensa, se limita en su mayor parte a una especie de información elevada. Habíamos hablado también antes de la erudición y de todos esos aspectos que tiene la crítica que pueden ser útiles, ¿no? Para articular la lectura, pero que no nos podemos detener tan solo en eso, ¿no? Como objetivo último de la crítica. A menudo resulta difícil distinguir al crítico del escritor de sobrecubiertas, y aquí vamos a ese tema, ¿no? Como a la inversa me han contado que hace poco un crítico literario, en lugar de enfrentarse con el libro que tenía ante sí, se limitó a la crítica de la sobrecubierta. Es un problema también leer esas sobrecubiertas que intencionan y a veces son terribles, porque a veces nos cuentan libros que tú dices, ojalá que el libro no sea esto, ¿no? En fin, hay una crisis lingüística también, dice, y una irrupción de cliché en el espacio de ese tipo de crítica. Y quisiera ver en esto no tanto una crítica conservadora, sino que más bien un resguardo o un temor frente a un fenómeno que finalmente puede acabar en una creciente mediocridad del espacio literario, del espacio crítico. Como dice Auden de otro modo, ¿no? Dice que hay que evitar la corrupción de la lengua. Yo esto no lo entiendo tanto en un sentido policial, de control y vigilancia, como que incluso uno podría ver, a mí hay espacios que no me interesan mucho, y un espacio, por ejemplo, que no termino de entender del todo, es el de la Academia Chilena de la Lengua, por ejemplo, ¿no? La idea de resguardar el idioma, pensando que los idiomas, la lengua, son dinámicos, ¿no? Y que hay intervenciones populares que son muy importantes, que el idioma también es parte y es expresión de cultura popular. Yo creo que no se refiere tanto a la corrupción de la lengua en esos términos conservadores de que hay que defender la lengua, sea cual sea esa lengua, sino que con esto se refiere sobre todo a no rebajarse o no caer en los clichés literarios, a no caer en el lugar común. No se trata de una defensa de la lengua en sí, sino más bien de la lengua que no genera ideas nuevas, no genera imágenes nuevas, se instala en los lugares comunes y en las muletillas sin ofrecer nada original o sin ofrecer nada, eh, sin ofrecer textos que realmente sean para el placer y el detenimiento, ¿no? En su materialidad y en su formalidad. Esa queja que tiene Adorno va a ser una queja sostenida no solamente por él, sino que por Williams, y si uno se pone a rastrear los congresos que ha habido sobre crítica literaria en Chile desde los años 90 hasta ahora, también es una crítica sostenida. La crítica siempre está en el ojo de la crítica, siempre se critica la crítica por su levedad o su mediocridad o su falta de agudeza o por sus problemas de honestidad intelectual, siempre está como en juicio, ¿no?
Y creo que uno de los juicios más duros tiene que ver con esto, ¿no? Con el ser serviles, ¿no? A un interés de mercado y por otro lado, serviles en términos también de la lengua, el manejo de la lengua. De no plantear desde un lenguaje crítico una resistencia. Ahora sí, Joaquín, disculpa, tal vez nos quedamos, querías decir algo que estaba un poco antes, pero bueno, cuéntanos. Ay, sí, perdón. Era sobre los tipos de lectura de Barthes, porque me imaginaba que, claro, el primero, el del placer, con el del que corre, como que tal vez son como bien lejanos uno y otro, como, pero el del deseo, me imagino que todo tiene varios puntos en común con el erótico, pero me preguntaba por las áreas donde no se tocan. ¿Cómo las diferenciáis? Porque, claro, yo cuando he tenido lecturas que me gustan mucho, como que me lanzan a escribir, pero claro, también hay otras pero no creo que vaya por ahí, unas que no te gustan para nada y que como que te lanzan a escribir, pero es como para pelar, no sé, como para criticarlas por lo malo que son, pero no creo que vaya por ahí. No, eh, no, 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 y es mucho más complejo. No, tiene más que ver con el lugar del lector en la configuración del texto. Tiene más que ver con que son textos que dejan un espacio para la imaginación del lector. Son textos que ofrecen ciertas resistencias formales, ¿no? Y de alguna manera también hay que luchar o hay que tener como una especie de cuerpo a cuerpo con esa lengua. En ese sentido, yo creo que se refiere al tema de lo escribible y no al deseo, al impulso de escribir que podría darlo un texto de entretención, de hecho. Los textos que nos invitan a la escritura nos pueden invitar a la escritura por distintas razones. Eh, y eso uno lo puede ver en muchos ámbitos. O sea, no sé, yo recuerdo cuando era chica y leía Papelucho, me daban ganas de escribir un diario, pero obviamente que eso no tiene nada que ver con esa idea del goce, ¿no? O esa idea del texto escribible que tiene Roland Barthes, ¿no? De hecho, ese tipo de lectura era una lectura bastante fácil, ¿no? Era una lectura que no ofrecía mayor resistencia y de hecho yo leía por lo menos en Papelucho queriendo saber qué es lo que pasaba después. Si aparecía el hermano hippie, si aparecía la G o lo que fuera que le estaba pasando, ¿no? Eh, claro, es distinto cuando piensas eh, la relación con formas de lenguaje o con literaturas que formalmente son mucho más difíciles de abordar. Y también hay que pensar que lo que escribe Roland Barthes en los años 70 tiene que ver con una tradición y con una escritura literaria en Francia que se estaba transformando. O sea, habían pasado ya por todo lo que fue, ¿no? Estos nuevos escritores como Alain Rodriguez, Nathalie Sarraute, todos esos autores son de ese tiempo, ¿no? Y se estaban asomando también a textos que estaban funcionando, empezaban a funcionar en relación con la crítica, que incorporaban muchos elementos como del postestructuralismo, de la escritura psicoanalítica. Entonces creo que conviene leer las conferencias, conviene leer el texto de Roland Barthes en relación con esa literatura, que era una literatura que planteaba cierto hermetismo, ciertas resistencias, eh, y que de hecho ya jugaban con la incorporación o con la idea de un lector mucho más activo, Mm. eh, un lector que completaba los textos. Hay que pensar también esos años son los años de la semiótica, Humberto Eco. Humberto Eco tiene un libro que es muy conocido que es La obra abierta. Están desmantelando la noción de obra como una unidad coherente, cerrada, propuesta por el autor y que vale como palabra divina, ¿no? Ese predominio, digamos, de la idea del autor como creador y como alguien con autoridad sobre el texto se desmantela
bastante en los años 60 o 70 con los textos que van a surgir de autores como Roland Barthes, Michel Foucault, que habla de la función de autor en vez del autor carnal, digamos, en presencia, o los teóricos alemanes de la recepción, en fin, hay todo un movimiento. Hans Robert Jauss, por ejemplo, también habla del quiebre del horizonte de expectativa, y tal vez podríamos mirar todos esos conceptos críticos como más o menos equivalentes en términos de eh, pensar la literatura como un dominio menos jerárquico, un dominio más abierto, y también un dominio abierto a estas formas que plantea Roland Barthes de placer o incluso de goce como algo mucho más intenso, que también conecta otra cosa que no estaba presente en los primeros años del siglo XX, yo creo sobre todo, y es la cuestión o la dimensión de la corporalidad al pensar la actividad de la escritura y de la lectura. Ujú. Porque el cuerpo está muy supeditado, ¿no?, al racionalismo moderno, y si bien desde los orígenes de la modernidad está Spinoza hablando de los afectos, y hablando como de cuestiones que después va a retomar Freud y que van a estar presentes en el desarrollo filosófico del siglo XX, permanecían un poco soterradas, sobre todo en el mundo de la crítica literaria. Imagínense en el mundo de la filología. Eh, Así que gracias por la pregunta. No sé si como que ahí le doy un poco más de forma a lo que estabas preguntando. Diego levantó la mano también, así que dale, Diego. Sí, hola a todos. A propósito de lo último, de esto, la idea de la crisis, o esta idea como del lugar también como del crítico, me acordé de un texto que yo, o sea, encuentro súper interesante, pero sobre todo encuentro súper lindo, de Beatriz Sarlo, que se llama Las formas del honor, que un poco como, que es un texto que se pregunta por si es posible como pedirle cierta moralidad como al intelectual. Y también a propósito, o sea, y ahí habla a propósito como de cosas de adorno, pues, como de teorías o de postulados que hizo el mismo Adorno, pero me encanta un poco que lo agarra de varios lados en el fondo. Entonces, por ejemplo, ahí estoy mirándolo acá por si acaso, por eso justo lo tenía acá. No sé, pues cuando dice como que tiene que ver con una, por ejemplo, o puede tener que ver con una resistencia a totalizar, con un no adaptarse a los sistemas generales, en esa línea como no aceptar las lógicas del dinero, del poder, del prestigio, del éxito. Pero también como que ella ahí llega a la conclusión de que en el fondo como la forma de honor o de deber que uno puede, que uno como que el intelectual, o en este caso como el crítico, podría tener, tiene que ver como con su consistencia ideológica, en el fondo dice como ideológica o estética. Como en el fondo lo único que le podemos pedir como en tiempos de relativismo a esta gente es que sea como, que esté de acuerdo con lo que piensa un poco, como en términos caselianos. Como ese sería como el punto. Ese texto yo siempre lo recomiendo y hasta poco estaba como muy rayado porque lo encuentro como muy, muy bonito. Ujú. Gracias por la referencia. Y de hecho, también la cita siguiente que traía yo de Adorno va precisamente al lugar donde apuntas tú. Eh, ¿Dónde podría estar el honor, no? En esa consistencia ideológica, en ese compromiso. Y si nos puedes mover un poquito el PowerPoint, Boris, me encanta a mí esta cita, que también la encuentro muy bonita y está en estas notas de literatura de Adorno. Y también podemos hablar de esta cuestión como del honor del crítico después desde otras perspectivas, ¿ah? Porque también parece como una idealización o una romantización de la imagen del crítico, que yo creo que también hay que revisarla y cuestionarla a la luz de cómo funcionan realmente las industrias culturales y cómo funcionamos realmente en el caso chileno como campo cultural, porque parecen idealizaciones que exceden en mucho a veces las posibilidades de la crítica en un espacio cultural pequeño como el que tenemos nosotros. Podemos conversarlo, pero primero voy a leer la cita porque apunta precisamente hacia los lados que tú indicas, y tal vez Sarlo también utiliza estas notas de literatura para hablar de esto. Dice: únicamente haría justicia a su tarea el crítico literario que fuera más allá de esta tarea y, por ejemplo, registrara en sus ideas algo de la, lo dice muy bonito, algo de la sacudida
que ha estremecido el suelo en que se mueve, sin ninguna concesión a la aceptación pública y a las constelaciones de poder, y al mismo tiempo con la más precisa experiencia artístico-técnica. Para Adorno, la gran crítica se construye desde las corrientes intelectuales que extraen su fuerza, dice, de las tendencias sociales. Hay una vinculación, ¿no?, con un discurso ideológico, estético, y plantea la banalidad o la irrelevancia de aquella crítica que no se tome en serio a sí misma. Porque la crítica, considera Adorno, tiene que tomarse en serio a sí misma. Tiene que considerar en serio el lugar que tiene, el espacio que ocupa, la responsabilidad social del crítico, cuál es la función del crítico. Y me parece muy interesante esta relación que establece con la contemporaneidad. Tiene que registrar en sus ideas algo de la sacudida que ha estremecido el suelo en que se mueve. Tiene mucho sentido pensando también la crisis, ¿no?, lo que ha vivido esa generación, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y a qué es a lo que están asistiendo, porque están asistiendo efectivamente a una amplificación y a una intensificación de ciertas formas, ¿no?, de intercambio simbólico, cultural y material que se dan con las industrias culturales. Pero como les decía, me parece que todas estas ideas de independencia respecto del poder, estas resistencias, ¿no?, a esas constelaciones de poder o a la aceptación pública, ¿no?, el hecho de pensar que debes contar con el aplauso, la aceptación de esa opinión pública, se hacen complejas, ¿no? Yo escuchaba a veces a críticos literarios aquí mismo en Chile diciendo que se mantienen independientes o al margen de lo que ocurre en el campo literario, que no se vinculan con los escritores, que no dialogan con ellos, que mantienen de alguna forma su autonomía, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que es muy difícil mantener la autonomía crítica en el espacio crítico literario chileno. Antes de seguir con ese tema, Rodrigo había levantado la mano y no lo había visto. Rodrigo Valenzuela. Rodrigo, coméntanos. Ahí desapareció el... Ya. Hola, ¿qué tal? Me era inevitable estar pensando, incluso desde la sesión pasada, ahora que presentas a Barthes y Adorno, eh, cómo se construyen los casos en la clínica psicoanalítica. Yo me dedico al psicoanálisis. Y mientras te escuchaba pensaba en la noción de transferencia y la noción de goce, que no sé si tendrá que ver, o yo no soy un lector asiduo de Barthes, pero me parece que por ahí desliza esta diferencia que Lacan más tarde hace del recorrido freudiano entre goce y placer. Y el goce tendría que ver, y así lo veo también en la escritura, en la obra y en el autor, que es más allá de un principio del placer, ¿sí? El goce como ese más allá del principio del placer. El goce incluso como los excesos de placer también, ¿sí? Esos extremos, eso que rebalsa. Y para no perderme, quería volver un poco a la noción de transferencia. Qué difícil, pensaba yo, es leer al otro, o leer a un otro, sin que esté comprometido aspectos inconscientes, ideológicos, afectivos, corpóreos, si entendemos también el cuerpo como este atravesamiento de significantes culturales, ideológicos, ¿no? Y por ahí me parece que la crítica, como lo vas planteando, está muy del lado de la construcción de un caso. Un caso no es solamente la biografía del otro, no es solamente la queja del otro, no es solamente la puesta en escena de la vida en los distintos momentos fatídicos y crujientes de la vida, ¿no? Es también como uno, en ese lugar que va escuchando, se va construyendo un tercero,
por así decirlo, ¿no? Que es la lectura de casos, la construcción de casos, ¿sí? Y por ahí me parece que hay un ensamble interesante, o no sé si ensamble es la palabra, pero hay por ahí un roce entre la crítica que planteas también y la construcción de casos en la clínica, ¿no? Destaco finalmente, y a lo que quiero ir, ¿no? Cómo la transferencia está muy presente en este ejercicio de criticar. Eso, no lo sé, quizás, no sé si tenga mucho que ver con lo que estás planteando. Primero que todo lo que dice sobre placer y goce está presente en el texto de Roland Barthes, hace muchas más distinciones, porque también Roland Barthes, como muchos autores de ese tiempo, abrevaron de ideas lacanianas, estuvieron cercanos a las ideas que tenía sobre el lenguaje Lacan, y evidentemente ahí hay un trapasije de conceptos. Y lo que dices de pensar la crítica como desde la transferencia y desde esta relación especular prácticamente que se establece, ¿no? Entre dos sujetos, porque hay como algo de especularidad y de hecho, Paul de Man habla de ese tropo de la especularidad, habla del tropo de la prosopopeya para hablar de la autobiografía, por ejemplo, y plantea que la autobiografía es un momento de cruce o intercambio que tiene el lector con el autor, como un momento de espejeo, ¿no? Que lo autobiográfico, más que el relato de una persona sobre su vida, tendría que ver con un momento de lectura en que alguien, ¿no?, se pone en relación y hace un espejo del otro, ¿no? De la voz también del otro, ¿no? Hace un acto de escucha, en fin, también lo vinculo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Para pensar los textos autobiográficos y el texto crítico, claro, en ese encuentro con un otro, efectivamente, como tú dices, lo que va al encuentro del discurso del otro es un sujeto con también su propia historia, ¿no? Eh, con sus propias afecciones corporales, con su propia construcción, ¿no? Como sujeto. Me parece súper pertinente, me gustan mucho las observaciones que han hecho y me parece que es muy pertinente pensar esto desde el psicoanálisis, precisamente porque estamos hablando eh, o porque ciertas formas del psicoanálisis ponen muy de relieve, de hecho, también la cuestión del relato. El relato es, ¿no? Es como el motor, ¿no? Y de hecho el relato nunca se acaba. El análisis es interminable por eso, porque el relato siempre se está perfeccionando, ¿no? Y me hace mucho sentido lo que estás diciendo, ¿no? De pensar la construcción de casos, pensar eso en relación con cómo se mueve o cómo opera la crítica respecto de situar el discurso de uno frente a otro, ¿no? Incluso la idea de frotar los discursos, ¿no? Creo que todo remite a lo que tú estás diciendo, sí. Y te agradezco la intervención en ese sentido. Eh, sí, me quedé pensando también, tú lo estabas pensando desde la otra clase. Nada, sí, sí, no sé si tienen más observaciones o preguntas o comentarios a raíz también de lo que ha dicho Rodrigo ahora, que me parece muy hermoso también, para seguir pensándolo, ¿ah? Para pensar en mi propio ejercicio como crítico o crítica, ¿no? No sé si tienen algún comentario más. Yo quisiera ir hacia el otro punto que está ya señalando, o el otro problema que está despuntando, que tiene que ver con la idealización de la figura del crítico también, en estos aspectos que dicen relación, también gracias por la referencia, Diego, me encantó la referencia al texto de Sarlo, respecto del honor del crítico, respecto, ¿no?, de hasta qué punto pensar esa independencia del crítico, esa independencia crítica y ese compromiso ideológico, estético, no romantiza también y quería plantear la dificultad, ¿no?, de levantar esa figura, de levantar una figura que es tan poderosa en términos, ¿no?, de
lo que le suponemos o lo que proyectamos, ¿no?, en la figura crítica, desde una perspectiva ética y desde una perspectiva política, en un espacio tan acotado, en un espacio tan precario como el propio espacio cultural o el campo cultural chileno. Creo que también lo comenté en la clase anterior, ¿no?, donde las personas que trabajan o escriben crítica también fungen en otras labores, ¿no? La idea, tal vez creo muy romántica, de pensar que el crítico puede levantar su torre de marfil en esta sociedad, ¿no?, neoliberal, donde muy pocos podrían vivir efectivamente de lo que es el trabajo crítico, con todo este compromiso y haciendo todo el ejercicio que estamos diciendo aquí que se podría hacer, ¿no?, que es un tremendo ejercicio. En caso de que se fuera exhaustivo, riguroso, ¿no?, con ese trabajo. No sé qué piensan también sobre eso, sobre esa autonomía, esa independencia, ese no someterse a ningún escrutinio, ¿no?, del poder, ese no tener concesiones, ¿no? Si les parece que realmente es un lugar, y también hay otra cosa que tiene que ver con ese aislamiento, porque finalmente también pensar al crítico desde ese lugar nos pone, ¿no?, en lo que Manguenó ha llamado paratopía, para pensar el lugar o el espacio. Muchas veces él lo usa en relación con los escritores, con quienes hacen literatura de ficción, pero también pensando en la escritura crítica, la paratopía es como el lugar o un espacio que ocuparía el crítico, que estaría fuera casi del campo literario, como si tuviera un observatorio, un mirador, que lo pone en un lugar de independencia que, por lo que tú mismo decías, Rodrigo, es un poco ilusorio, ¿no? Pensar que ese sujeto que participa de ese proceso, de esa operación de lectura, no está totalmente comprometido, envuelto, no solamente en la lectura, sino que también en esos contextos en que se produce la lectura. Em, es más, yo diría que incluso pensar un crítico separado totalmente del mundo literario nos hace pensar también en la figura de un crítico que no conversa o que no dialoga o que no se comunica con quienes están creando. Tendríamos que pensar en la imagen o en la figura ilusoria de alguien que está mandando casi que sus mensajes en una botella, ¿no?, desde un lugar, ¿no?, desconocido e ilustre, hacia un grupo, ¿no?, que recibe estos mensajes y actúa un poco en consecuencia. Me interesa pensar ese tema, ¿no? Porque, bueno, me ha tocado trabajar, me ha tocado ejercer como crítica, y creo que no se puede demandar del crítico precisamente que se aparte, se aleje, eh, que sea una figura, una especie de suerte, o una especie, una suerte de figura no contaminada del campo literario. Las contaminaciones son, creo que, inevitables y son hasta saludables, creo yo. El problema es cómo, teniendo conciencia de esto, tú te involucras y participas de ese espacio. Y creo que en eso radica la mayor honestidad, ¿no? Mostrando esa costura, ¿no? O mostrando esos límites, que son los límites que tiene el crítico, como será también el propio analista, el que también tenga sus límites respecto de un caso, ¿no? Em, Me interesa que pensemos en eso, ¿no? Y pasemos, si quieres, a la siguiente, Boris. Em, Josefina Ludmer, como Beatriz Sarlo, que la mencionó ahora Diego, son dos críticas que tienen muchísimo texto. Beatriz Sarlo empezó muy joven con un texto que se llama Literatura y Sociedad, eh, que escribió con Antonio Cándido, el crítico brasileño. Durante muchos años, bajo dictadura, escribió reseñas en la revista Punto de Vista. Tiene varios libros.
fue una de las críticas que en los años 80 operó, gestionó de alguna forma la reincorporación de Borges, ¿no?, a la discusión crítica literaria argentina, después de una década en que se había proscrito un poco a Borges, ¿no?, por sus ideas más conservadoras, o por la noción de un Borges eurocéntrico, ¿no? Ella como que lo repone como un escritor en las orillas. En fin, Beatriz Sarlo tiene muchísimos textos que siguen siendo relevantes hasta hoy. Luego se metió también a un columnismo político en los últimos años. Beatriz Sarlo, lamentablemente, por lo menos desde mi punto de vista, sobre todo en los años de Macri, derivó hacia el macrismo, y creo que eso muchos no se lo perdonan hasta hoy. Pero también está la figura de Josefina Ludmer. Ludmer tiene textos muy, muy interesantes, algunos son muy conocidos. Un texto particularmente conocido de ella es Las tretas del débil, donde analiza el discurso de Sor Juana Inés de la Cruz. Tal vez algunos de ustedes ya lo han revisado, lo conocen. En los últimos años un texto muy citado de ella es un texto que se llama Literaturas posautónomas, en donde revisa la producción literaria argentina de las últimas décadas. Textos que desarrolló sobre todo en un libro que se llama Aquí América Latina, que es un diario de escritura, es un diario de crítica, que eso también me parece muy novedoso, ¿no? Es una figura interesante. En los años del Corralito en Argentina ella va a pasar una temporada, después ella hacía clase en Estados Unidos, y se encuentra con el Corralito y afina el oído, ¿no?, la escucha, y capta, ¿no?, lo que ocurre en la calle, capta lo que está pasando con la literatura argentina de ese momento, y escribe ese libro, como antes había escrito otros, un tratado sobre la patria, que es un libro sobre la literatura gauchesca, o tiene también textos sobre la literatura policial. En fin, Josefina Ludmer es una crítica a la que admiro muchísimo y que tiene muchísimos textos sobre, y también están publicadas, eso es más difícil de encontrar, las clases de Josefina Ludmer, clases de teoría literaria, donde desarrolla muchas más ideas en torno a la crítica, la figura del crítico, las distintas corrientes críticas, las distintas formas de leer. Pero me quedo sobre todo con una nota breve que está en el tratado este sobre la patria, sobre el género gauchesco, en que plantea más que la función del crítico, cuál es el sentido que podemos encontrar para la crítica. Y voy a leer esta cita pequeñita, que son todas estas citas un poco como disparadores, ¿no? La idea mía, porque también es un curso muy cortito, son 3 clases, la idea mía era poder ofrecerles también algunas entradas, algunos autores y algunos disparadores para pensar, ¿no?, cuál puede ser el ejercicio de la crítica sin tratar de cerrarlo de ninguna manera, porque de hecho es algo que yo misma tengo bastante en construcción. Y allí ella dice que su objeto, ¿no?, cuando está delimitando el objeto de la gauchesca en ese libro, que de hecho en principio no iba a ser la gauchesca, iba a ser un objeto mucho más amplio, iba a ser una lectura que tenía que ver con el uso del cuerpo y la voz en distintas literaturas donde se escriben, ¿no?, relaciones de poder que después llamaríamos, ¿no?, de subalternos o figuras de la subalternidad, que ya también podemos cuestionar ese término, que es muy relativo, no es muy relacional. Dice que su objeto es lo que se lee en la escritura otra o de otros. Vuelve un poco a estas ideas bartesianas, de hecho. Mi objeto de trabajo como crítica, dice, es lo que se lee en la escritura otra o de otros. La categoría de objeto abre el espacio teórico de la crítica porque se refiere a la vez a la materia de que recorta o construye para leer, y dice para leer que en este sentido determinadas escenas de palabras, nombres, historias en palabras, vacíos de palabras, relaciones y sociedades de palabras, y al sentido que se le da y que es indisociable de su construcción. En esos objetos pueden leerse universos, sociedades, sistemas, sujetos, pasiones
historias y hasta cuerpos diversos. Tienen que leerla para ver el ejercicio crítico, porque es increíble cómo crea a través de ciertas cadenas de significantes, a través de ciertas relaciones, ¿no? Cómo va generando sentidos y cómo va generando también imágenes o figuras críticas de lo que está leyendo. Por ejemplo, respecto de la gauchesca, hace toda una lectura sobre, como les decía, el uso de la voz y el cuerpo del gaucho por parte tanto de la literatura o de la cultura letrada argentina como por parte del Estado. Entonces va leyendo eso en una cadena que es precioso ver cómo lo va generando como lectura crítica, ¿no? Esto se los digo para que entiendan los universos que ella construye, ¿no? O que va armando a partir de la lectura de esas palabras, de esas determinadas escenas, de esas determinadas historias en palabras o vacíos de palabras, las palabras que no están. También el crítico se tiene que hacer cargo de cuáles son los silencios de los textos, ¿no? ¿Qué es lo que no se dice en el texto y qué es lo que podemos pensar, ¿no? Que son silencios u omisiones eh, que hay que señalar, ¿no? Yo les decía antes, el crítico no le puede pedir al texto algo que está totalmente fuera del estatuto textual, ¿no? Algo que pertenece como a otro registro, por así decirlo. Yo no le puedo pedir a la novela criollista de comienzo de la primera mitad del siglo XX en América Latina que funcione con los parámetros, con los códigos de la literatura especulativa del siglo XXI, por ejemplo. A eso me refiero con lo que no podemos pedirle a un texto, ¿no? Pero sí podemos leer los silencios que sí están dentro del código de un texto. Entonces también Josefina Ludmer creo que es magistral como de hecho ella hace ese ejercicio. Y termina la cita con esto, definir qué lee un crítico, cuáles son sus objetos, es definir el sentido de su crítica. Y me quedo sobre todo con esto para cerrar este recorrido, ¿no? ¿Qué lee un crítico y cuáles son sus objetos? Sus objetos no están en la realidad. El objeto de la crítica no existe en la realidad. Como todo recorte, como todo objeto de pensamiento, el objeto de la crítica se construye, no es un fenómeno que está en la realidad, no es como esta lluvia que está cayendo ahora en Santiago, ¿no? Que es tangible, la veo, ¿no? El objeto de la crítica siempre es un objeto que se demarca, que se delimita, que se construye, que alguien tiene que pensarlo para que exista. Eh, Está en el texto, pero no está marcado en el texto, ¿no? Por ejemplo, en el texto de Josefina Ludmer sobre las tretas del débil, lo que hace es darse cuenta ella o recortar en un texto de Sor Juana Inés de la Cruz momentos retóricos que tienen que ver con el saber, con el decir y el callar. Y va viendo cómo esos verbos articulan, ¿no? Una estrategia de la monja que se comunica con su superior, ¿no? Y que tiene, ¿no? Que dar cuenta frente a ese superior, que tiene que confesar a ese superior cuestiones que tienen que ver con su ejercicio intelectual. ¿Cuáles son, o cómo se va tejiendo, entretejiendo en el discurso de ella? Esa estrategia retórica es algo que localiza, que cerca, que delimita Josefina Ludmer cuando lee a Sor Juana, ¿no? Y por eso les digo, no es algo que exista de por sí en el texto, es un camino de lectura, es un objeto que yo construyo a través del discurso, y eso también soy muy insistente cuando lo trabajamos en las clases, en la universidad, ¿no? Cuando la gente tiene que hacer un trabajo de investigación o tiene que hacer un paper al final de un curso, eh, intencionar un objeto, pensar un objeto es mucho más que describir un texto. Y también la crítica hace esto. La crítica no describe libros.
¿no? Que es una tendencia que muchos tienen y que creo que hoy día también es la tendencia cuando hay descripción, porque a veces no hay ni descripción en algunas redes sociales donde hay comentarios del libro, ¿no? Contar la historia, ¿no? Describir el libro no es trazar un objeto, no es plantear un objeto de crítica, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo no veo el objeto, tampoco puedo definir el sentido que eso tiene, ¿no? En relación con qué estoy leyendo, qué estoy leyendo. Hoy día estuve en esta cosa de José Donoso, en esta conmemoración de los 100 años, y lo pongo como ejemplo porque me parece que es muy, muy importante pensar estas cosas hoy. Ustedes habrán visto que en estos últimos días todo es Donoso, que salió un dossier en la revista Santiago, que han aparecido también reportajes en el Mercurio, que se están haciendo una serie de homenajes, en fin. Todo eso nos habla del tipo de autor que es Donoso. Donoso es un autor que está instalado en el canon, no solamente en el canon chileno, sino que también en el canon latinoamericano. Si fue lateral o no respecto del boom, bueno, puede que no esté entre los 4 más conocidos del boom, pero eso no quita ese lugar canónico que tiene como narrador en Chile o en Latinoamérica. Es un autor canónico. Eh, y respecto de eso, lo que me llamaba la atención era, no sé, Alberto Fuguet, por ejemplo, decía que no se había leído bien a Donoso, que él esperaba que ahora sí se leyera bien a Donoso, cómo hay que leer a Donoso. Primero que todo, yo creo que no hay una forma de leer a nadie, no, ni a Donoso, ni a nadie, no hay una forma de leer, ¿no? Me parecía muy curioso también que le pareciera mal cómo se le había estado leyendo hasta ahora a Donoso, pero también pensaba que como nunca tenemos hoy día mucho texto que tiene que ver con el Donoso biográfico. Se ha levantado mucho archivo, tenemos acceso a cartas, tenemos acceso a fragmentos del diario, no a los diarios completos, porque ahí hay una edición que hizo Cecilia García Huidobro, y tenemos acceso a esos fragmentos, a esa selección que ella hace. Igual es interesante pensar que estamos leyendo lo mediado, ¿no? por esa figura. Eh, y lo que les quería plantear sobre esto y que tiene que ver con el objeto, ¿no? Con delimitar un objeto, pensar un objeto, es que hoy día podríamos volver a leer a Donoso y decir, bueno, hoy día tenemos más información sobre Donoso, ¿no? Tenemos más información biográfica, pero la cuestión es qué sentido le vamos a dar a esa información y en qué medida eso me ayuda a perfeccionar o a orientar una lectura de la obra de Donoso en relación con nuestra contemporaneidad. A mí lo que me parece más interesante de Donoso es internarse o meterse en ese mundo, que es un mundo de pesadilla, ¿no? En donde él hace una lectura de las relaciones de poder en Chile. Establece una literatura sobre nuestras relaciones de poder, en donde vemos muy de dentro, muy desde dentro, cómo funciona la oligarquía, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 30 años, esta es una obra que es anterior al golpe de Estado, o sea que podríamos hablar incluso de los últimos 50 años. Yo me podría preguntar justamente qué es lo que hoy día yo puedo rescatar de esa obra, de esa escritura, pensando en el archivo con el que contamos hoy día y pensando también que cualquier canon, y en este sentido el biografismo ayuda demasiado, creo yo, cualquier canon tiene algo como un cierto como tufillo a museo, ¿no? Los cánones parecen como hechos con obras que son inamovibles, intocables, se plantea una jerarquía respecto del canon, se plantea incluso una actitud que tenemos que tener frente al canon. Los homenajes son así, hoy día la gente hablaba y decía, no, son los 100 años de Donoso, es su cumpleaños, a él le habría gustado este cumpleaños mucho más que el cumpleaños que tuvo cuando cumplió 70 años. En fin, como que ya es una figura con la que se busca ser un poco complaciente, ¿no? Porque está instalada. Pero a mí me gusta mucho la idea, y aquí recurro nuevamente a un crítico argentino que es Daniel Link,
El link tiene un texto súper interesante que se llama Canon y Archivo, y donde plantea cuáles son las operaciones que produce el canon y las que produce el archivo. Y los opone, ¿no? Plantea que el canon es un espacio de homogenización, es un espacio que desterritorializa las obras, ¿no? Y las pone en una circulación internacional, ¿no? Donde también se pierde un poco la localidad de la lengua. Los clásicos, que son como el lugar más alto del canon, circulan más o menos libremente porque son como patrimonio de la humanidad, aunque circulan también en ediciones que muchas veces son malas ediciones o malas traducciones, pero todos tenemos acceso a los clásicos del canon occidental. Eh, y también plantea que el tema del canon se ajusta mucho, ¿no? O responde mucho a algunas ideas de unicidad eh, que también tienen que ver con el prestigio autoral, que tienen que ver con la unidad que confiere la presencia de un autor en una obra. Eh, Todo eso moviliza o genera la construcción canónica respecto de una obra. Y lo que dice Link, lo que plantea Link es que el archivo, a diferencia del canon, es diverso, es heterogéneo, plantea experiencias que no están presentes muchas veces en ese monumento que es el canon, ¿no? Y que es el lugar de lo queer, de lo innombrado, de lo no normalizado. Y la idea que quiero plantear sobre el Link leyendo el canon, y que me interesa para pensar a Donoso, es que es interesante ver cómo podemos abrir el canon, o con qué podemos leer el canon, ¿no? Y lo pensaba mucho respecto a este homenaje a Donoso, ¿no? Tengo que pensar a Donoso hoy, política y estéticamente, en qué serie. Y de hecho, Link también dice, ¿no? Movilizar esas obras, colocarlas en distintas series para ver, ¿no? Otras formas de leerlas, no las ya instaladas, porque si yo les digo a ustedes que José Donoso escribía sobre monstruos, eso ya todos lo sabemos, o que escribía sobre el imbunche, o incluso lo que acabo de decir yo, ¿no? Sobre el tema del poder, son todas cuestiones que tenemos más o menos incorporadas. Lo interesante es pensar qué ha ocurrido después de Donoso, ¿no? Los cánones también son modelizadores, nos plantean modelos a seguir, ¿no? Para la escritura. Nos dicen esto estuvo bien hecho, esto estuvo bien resuelto, tal vez lo que viene después tiene que beber o abrevar de esta forma de hacer literatura. Y yo lo que me preguntaría es en qué serie tengo que leer a Donoso, en qué serie literaria. Y con serie me refiero a junto a qué autores puedo leerlo, junto a qué autores tengo que pensarlo. Y ahí ya voy construyendo un poco un objeto de trabajo. Por ejemplo, puedo leer a Donoso en términos de poder, de las relaciones de poder, o lo que estoy comentándoles sobre ciertas construcciones, ¿no? Que son muy arraigadas o instaladas en el ámbito social chileno y que acarrean mucho sufrimiento, mucho dolor, resentimiento, desplazamiento, en fin. Puedo pensarlo en relación con una línea donde estaría Marta Brunet, donde estaría Diamela Altit, donde estaría Pedro Lemebel, por ejemplo. Yo podría hacer esa operación de colocar a Donoso en esa línea, en esa serie de escrituras, y ver también ahí quiénes continúan esa línea, qué es lo que se está escribiendo hoy día, que tiene relación, ¿no? Con esa línea discursiva. O puedo colocar a Donoso y creo que sería como que no estaría tan equivocada tampoco, si pensara más bien en este Donoso biográfico del que están hablando todos, un Donoso que yo llamaría más bien mercurial, eh, que está muy presente en la conmemoración, ¿no? El Donoso del taller, de quiénes fueron o no fueron al taller, la romantización o la mitificación de este personaje, que además era un personaje difícil, ¿no? No sé si me hubiese gustado ser amiga de él. O sea, donde hay elementos también muy conservadores, donde hay una pertenencia de clase fuerte. Tú podrías decir, sí, bueno, haz un examen, un análisis, eh, hay ciertos elementos subversivos en la obra de Donoso, pero también podríamos pensar, bueno, hay también un placer, ¿no? Una instalación que tiene que ver con la fascinación de la clase, con la fascinación y el miedo. Entonces, en la medida que hay fascinación y miedo, yo no sé si hay elementos tan transformadores en esa literatura.
y tal vez lo puedo leer en otra serie. Tal vez se me antoja leer a Donoso en la serie donde tenemos a Arturo Fontaine, a Gonzalo Contreras, a Rafael Gumucio, y creo que tampoco estaría tan desautorizado hacerlo. ¿Desde dónde lo quiero leer? ¿Desde qué operaciones? ¿O desde qué elementos simbólicos? ¿Desde qué signos ideológicos quiero yo leer a ese Donoso hoy? ¿No? A ese Donoso canónico. Precisamente para despercudirlo de ese aire a museo, ¿no? Así voy construyendo un objeto, eh, porque el objeto nunca va a ser el libro de Donoso o el libro de Amel Altit, sino cómo ese libro dialoga con otras cosas, dialoga con la tradición literaria, dialoga con los contextos políticos. Eh, Rubí Carreño leyó un texto muy lindo, y voy a darte la palabra ahora, Antonio. Leyó un texto muy lindo, pero que sobre todo me gustó porque hizo un juego de imaginación crítica, que estaba muy bien escrito además, eh, e hizo dialogar a Donoso y al obsceno pájaro de la noche con los audios de Hermosilla, que ya han sido citados en este espacio, ¿no? Y los hizo dialogar también a Donoso, y en Lugar sin Límites dice, bueno, ya no está la japonesita o la Manuela, ya no está la Manuela, pero están, no sé, 4 prostitutas, un caviar y una lancha, no sé qué lago del sur, ¿no? Como que hizo un juego con eso, ¿no? Para hablar de cómo esas relaciones de poder siguen estando presentes en la sociedad chilena, qué es lo que hacemos con eso, y cómo la literatura de Donoso también puede hablarnos de eso, desde ese lugar, generando ahí un movimiento, ¿no? Un diálogo. Antonio, ¿querías decir algo sobre? Sí, es que igual como que me cuesta un poco como entender un poco este como concepto de objeto, y no sé si como que en verdad quería dar un ejemplo como para preguntar si es que Sí, iba al caso o no, sí, dale. que, o sea, yo soy una usuaria de TikTok, yo uso harto TikTok, y una cosa que he visto, que quizás como otras personas también cachan, porque es algo de lo que igual se ha escrito harto como en, como en revistas y como en posts y cosas así, es el libro de una autora que se llama Donna Tartt, que se llama La historia secreta, que salió hace como ya 30 años, creo, como el 92, por ahí, y como que tuvo un poco como un revival en el último tiempo, especialmente porque, entre comillas, le dicen como que se tiktokificó, porque como que lo que yo por lo menos leo que pasó es como que se tomó esta obra y mucha como gente la volvió como a leer y todo, pero esta vez como que la romantizaban caleta, como que mucha gente decía que lo que como lo que un libro decía era que cuando se criticaba a la academia, por ejemplo. O sea, este libro al que me estoy refiriendo. Como que hacía esta descripción como muy romantizada quizás de la academia, con personajes muy pretenciosos para criticarlo, y como lo que esa lectura que en un momento fue de eso, como lo está criticando, ahora en TikTok como que no es así, como que no se hace esa lectura, y como que también se como seducen quizás un poco también por esa imagen de academia que vende, y la gente como que se enamoró un poco de eso, y dicen como, oh, yo quiero meterme en este libro, son mis vibes, me encanta Dark Academia. Es como, es como ese tipo, como que ese tipo de imaginarios quizás, como de, porque ahora, claro, como que se lee, pienso que cuando pienso en este libro no solamente pienso en su contenido, pero también en lo que como para mí significó en términos de pensar cómo las redes y los libros como que dialogan un poco, cómo se absorben, cuál es la relación que están como que tienen estos públicos con estos libros, porque también este libro no es nuevo, no sé si decir como que es un nuevo libro, así como que es distinto al que salió inicialmente,
pero siento que, claro, como que significa algo distinto en este contexto, quizá. Pero también no estoy muy segura si es que ese tipo, como cambiar la recepción quizás, cambia un poco este objeto. Está bueno el ejemplo, o sea, construir el objeto ahí sería enfrentarte a esto y decir yo pienso sobre todo en escritura, ¿no? ¿Qué es lo que quiero escribir de esto? ¿No? ¿Cuál es el objeto de mi crítica? Y para mí sería esta frase que tú misma la has mencionado, este libro como que tiene mis vibes. Eh, Porque creo que ahí hay algo, ahí hay un tema, o hay una cuestión, hay un objeto que podemos trabajar desde el punto de vista de la recepción y desde el punto de vista de cómo son las relecturas o qué implica hoy día, ¿no? O lo que producen hoy día las redes sociales respecto de volver a libros, ¿no? Que en su momento tal vez no tuvieron esa misma recepción, que no tuvieron esa acogida, y por qué se están recibiendo de cierta manera hoy día. Eh, yo creo que les comenté en la clase anterior que a mí, por ejemplo, me tiene muy preocupado o me introgo bastante sobre esta idea de que la literatura tiene que hablarnos de experiencias que nosotros vivimos. Como que hay una relación con la identificación de la literatura que está más presente que nunca. O sea, creo que los lectores de Dante, no sé si se habrán preocupado ¿no? De si la experiencia de la Divina Comedia era algo que lo reflejara o lo representara a ellos, ¿me entiendes? La figura no... Hoy día, por una cuestión de mercado también, creo que la literatura se está escribiendo mucho para nichos, ¿no? Para esas vibes, para esa gente que se siente en sintonía con un tema, con una forma de abordar un tema. Eh, Ahora, claro, el libro no es completamente nuevo, pero sí se convierte en un fenómeno editorial, en un fenómeno de mercado, en un fenómeno de recepción crítica, y ahí habría que hurgar cuáles son las razones que llevan a la romantización o a la exaltación, y ahí vas construyendo ese objeto de estudio, de trabajo, que podría culminar en un ensayo, que podría ser un ensayo, que podría ser un trabajo eh, o un ejercicio intelectual. Yo creo que lo comprendiste perfectamente. O sea, si yo me enfrento a ese libro o a cualquier otro, ¿no? Puedo partir por pensar, bueno, voy a hablar de este libro y voy a hablar de este libro. O sea, voy a resumir este libro y a eso me refería yo, que ahí no hay un sentido, no hay un objeto, ¿no? Yo no podría definir el sentido de tu crítica, como dice Josefina Ludmer, ¿no? Pero si yo veo que tú tomas ese libro y en vez de describirlo, tratar de resumirme de qué se trata, eh, tratas de articular, ¿no? Una reflexión sobre por qué este libro hoy día tiene esta acogida, esta recepción. Sí hay un tema, hay un objeto. Ahora, podría ser ese el objeto como podrían ser otros. Ese mismo texto se puede vincular con otros textos de su misma época y desde ahí sacar un tema, un objeto, una problemática, y eso va a darle un sentido a esa lectura, como puedo ir articulando otros problemas. Eh, Ahora mismo respecto de Donoso, a mí me parece que es interesante pensar eh, la recepción que tenemos hoy, cómo intervienen la nueva información que tenemos sobre su trabajo, porque también hay mucho texto que escribe sobre sus propios procesos, ¿no? Sobre cómo fue articulando Los Cero Pájaro, cómo fue articulando el Lugar Sin Límite, y también muchos otros textos que son menos conocidos y que no son tan canónicos, y tenemos más huellas y más información sobre eso, porque interviene también el archivo, y el archivo también nos ha permitido asomarnos como a ese aspecto más queer de Donoso también, aunque está muy presente ya en sus textos, ¿no? Con personajes como la Manuela y otros, ¿no? Eh, entonces, en el fondo a lo que quiero señalar o lo que me interesa que piensen es que cuando ustedes leen o van a escribir una reseña, es importante construir un objeto, sea cual fuere, ¿no? Para poder orientar ese trabajo y esa escritura. No sé si queda más claro ahora con el mismo ejemplo que tú has puesto de cómo podríamos leer, incluso me parece muy bien, ¿no? Que estemos pensando cómo funciona o cómo opera TikTok,
qué es lo que se hace popular en TikTok y qué no, ¿no? ¿Qué es lo que vuelve a tener una nueva vida y por qué? Es un ensayo que creo que me gustaría leer, ¿no? Si analizaras esos casos, ¿no? Si pensaras por qué esas nuevas vidas, con qué cosa, con qué sintoniza, ¿no? De la cultura contemporánea, con qué genera, ¿no? Sintonías un texto de hace 30 años y entre personas jóvenes de hoy. Eh, ¿Qué es lo que ven ahí? Me parece que sí, es un objeto súper válido. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? ¿Quedó más claro lo de definir un objeto? En ese tratado sobre la patria, por ejemplo, Josefina Ludmer va más allá de la literatura gauchesca en algún sentido, ¿no? Está haciendo una crítica también sobre ciertas formas de construir los discursos de la patria, de la nación, ¿no? Sobre ciertas formas también, incluso legales, jurídicas, de apropiarse, de apropiación, ¿no? De los cuerpos del sujeto popular, su aparición y su devolución al espacio de la cultura popular a través de la gauchesca, eh, y muchos otros temas que se van a ir armando en torno a esta interrogación que ella se hace y que tiene que ver con la voz del gaucho y el cuerpo del gaucho. Eh, si le parece, Boris, por favor, si puedes ponernos la siguiente. Bueno, era una síntesis nada más, enunciando algunos de los autores, si lo quieren, Boris se los puede mandar también. Pasamos por todo esto, ¿ya? Por la idea de la mediación en Williams, por la idea del juicio, el juez que les gustó, algunos le dieron otras vueltas, siguieron dándole vueltas en el espacio de las reflexiones, la idea de la crítica como actividad social, la idea de la crítica como buena lectura o como una lectura más autorizada, la idea también del compromiso político y la autoridad social del crítico, la cuestión del honor que apareció ahora con la intervención de Diego, que me parece que también está muy presente en esa línea, ¿no? De la actividad independiente de la crítica, la autonomía del crítico, luego también la idea del traductor, la idea de la perífrasis en Barthes, ¿no? Pensar que el crítico no es un traductor de texto, sino que es alguien que añade algo, hay un segundo lenguaje, como les decía, hay una segunda voz que se trenza con la primera, que se encuentra con la primera. Y también esta última entrada que tiene que ver con cómo un crítico, una crítica establece sus objetos, ¿no? Delimita sus objetos y cómo esos objetos del crítico también nos van hablando del sentido que tiene su trabajo. Y que en algunos críticos es muy rastreable, o sea, hay una obra del crítico también. Creo que lo comentamos a propósito de que el crítico no está fuera del mundo del lenguaje, sino que, y tampoco fuera del espacio de la literatura. Entonces también va construyendo texto literario y también va articulando, ¿no? Su propia obra, su propio, ¿no? Sus propias formas, ¿no? Y sus propias, eh, sí, sus propias formas de entrar, ingresar en los temas e ir armando un universo de referencias, un universo de problemas, de cuestiones que le interesan. Decías tú, Rodrigo, lo del analista que se enfrenta al paciente, ¿no? O la relación que se produce entre esos dos sujetos en la que los dos intervienen con todo, ¿no? Con sus experiencias. Y también creo que hay cuestiones de los objetos críticos que trasuntan o que nos evidencian o nos muestran las obsesiones del crítico, ¿no? Las obsesiones del crítico también aparecen en estos textos. Tienen una razón de ser. Recuerdo, por ejemplo, a Leonidas Morales, un profesor que hubo en la Universidad de Chile, que estaba obsesionado con los diarios íntimos, que estaba obsesionado con los géneros referenciales, que tenía como todo un espacio de reflexión también para el mundo de la prensa,
que estaba obsesionado también con la revista de libros del Mercurio, que la odiaba, cómo hacía lectura del espacio de la prensa cultural, que era muy crítica. Tenía su universo y un universo también de autores, que eran Arguedas, Diamel Ortiz, José Donoso, por ejemplo, ¿no? Tú podías ver como esas líneas muy claras y sus preocupaciones que tenían que ver muchas con cuestiones políticas, con la articulación del testimonio. Los críticos tienen esa continuidad o esas inquietudes, esas líneas muy, muy presentes también en su trabajo, ¿no? Y eso nos va también a hablar de distintas formas de hacer crítica y de instalarse en el campo cultural, en el campo literario. ¿Tú querías decir algo, Boris? Sí, te quería preguntar si de alguna forma buscar este objeto como casi como una obsesión también podría ser como cuando también se habla de la voz, así como del escritor, del crítico, porque como que le encontraba mucha similitud en el hecho de que está, hasta el punto que dijiste ya, la obsesión, y ahí como que dije ya, así como puede ir por esa línea en el hecho de es como de lo que me llama la atención, de las cosas que estoy buscando en los textos, de las cosas que puedo extraer desde ahí, y finalmente cómo esto se pueden transformar en un objeto para no ser un reseñista, finalmente, como... y en ese sentido te quería preguntar si era como correcta como esta, no sé, como observación y también si en el objeto recae la principal diferencia entre una crítica y una reseña, o si crees que hay algo que sea eh, como más sustancial, también pensándolo como ya poniéndolo como en la práctica, así como Sí, pensando como en un ejercicio de escritura que estamos ejecutando, así. sí, yo creo que hay dos cosas que igual hay que diferenciar, que serían el objeto y la voz. Una cuestión es la articulación de una voz crítica, de un estilo, ¿no? En la escritura del crítico, que es como todo un ámbito, ¿no? Cómo trabaja escrituralmente, cómo articula o no un texto literario, cómo hay una imaginación crítica también para explicar esos objetos y que se traduce en lenguaje. Eh, Hay críticas que de repente uno lee, ¿no? Uno puede leer textos críticos que son sumamente áridos y que parecen informes y que pueden tener un objeto súper claro, pero que yo voy a decir, esto no pasa por el rasero o no me parece que tenga una calidad literaria, ¿no? Propiamente tal. No hay búsqueda de voz, ¿no? Y yo creo que eso se puede detectar en la crítica. Y se puede detectar al crítico que sí busca tener esa voz. Yo les puse un ejemplo al final de esto y por eso te voy a pedir que se los mandes a todos, que es un ejemplo que saqué de otra parte, que es una revista argentina, que son reseñas muy cortitas, pero en donde suele haber esa impronta de voces que están ahí jugando con la escritura, que arriesgan con escritura, además en espacios muy, muy breves. Ignacio Echevarría decía que la reseña es el arte de la exageración, porque tienes tan poco espacio que los textos que tomas como ejemplo, por ejemplo, de las citas de los libros que trabajas, tienen que ser súper decidores, tienen que ser como los más significativos, claramente significativos, como también tu forma de expresarte y tus ideas tienen que tener cierta polivalencia, tienen que ser imágenes ricas, ¿no? Tienen que estar enriquecidas como para que en ese espacio tan breve se pueda disparar esa imaginación del lector respecto del libro que se está comentando. Y por otro lado está el objeto. Y el objeto tiene que ver con ese ejercicio intelectual que efectivamente yo creo que no está presente en todas las reseñas, en la medida que muchas reseñas creen que su objeto, ¿no? Es la descripción y un juicio breve, ¿no? Que muchas veces se remite al me gusta, no me gusta, ¿no? Creo que el trabajo de la reseña crítica, incluso siendo un espacio tan pequeño y un espacio de reflexión que no es académico necesariamente,
Pero sí esto genera una distinción entre una reseña y otra, entre una reseña que tiene un peso, un peso específico o una chicha, por último, si lo quieres llamar así, es que hay un objeto, hay conciencia de que se quiere decir algo particular sobre ese objeto. Y eso no lo tienen todas las reseñas. Y creo que también ahí se nota el apuro con que se puede escribir una reseña o no, la dedicación, la atención. Ahora mismo ya me mandaron una reseña de uno de ustedes que me pareció súper bien en términos como de construir un objeto, hay una intención, hay algo que decir sobre el texto que se está planteando, era una reedición de un texto de los años 90, que se plantea como novedad o que se presenta a sí mismo el texto de una manera y el crítico lo que hace es decir, pero ¿qué está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Hasta qué punto en realidad es tan novedoso o las cosas tienen que ir por el lado por donde marca el autor? ¿Es así? Porque hay un prólogo también del autor. Bueno, vamos a ver si es que nos permite la persona que lo mandó, lo podemos revisar la próxima semana. Pero me gustaría mucho ver cómo lo han entendido ustedes y que mandaran sus lecturas. También pensando en esto, estamos delimitando un objeto, estamos agregando algo, estamos diciendo algo que va más allá de la descripción un poco apurada, ¿no? Y de la intuición, ¿no? Y de la declaración de un gusto, que creo que es lo que más prima. Y los invito también a hacer el ejercicio de leer reseñas. Véanlo, véanlo. Y hay reseñas en que efectivamente hay un objeto, hay un sentido. Y sobre todo creo que es importante para el reseñista leer los textos a contrapelo de lo que parece querer decirnos todo lo que rodea ese texto. El mercado editorial, las declaraciones de las tapas, lo que dice el autor, eh, todo eso, ¿no? Las declaraciones del autor, las entrevistas, los prólogos, eh, los mismos encasillamientos, ¿no? A veces los textos ya vienen con una etiqueta, nos dicen, no, esto es gótico andino, o esto es literatura neofantástica, no sé qué, ¿no? Tratar de leer a contrapelo de todas esas categorizaciones que estancan la lectura. De hecho, la misma concepción canónica estanca la lectura. Los invito a pensar, tú dices, a ver, leer de nuevo a Donoso, tal vez a algunos aquí mismo les pueda dar lata. Tú dices, otra vez, o sea, ¿y qué voy a agregar yo? ¿Qué voy a agregar yo a todo lo que ya se ha dicho? Pero lo interesante está en nuestro presente. Nuestro presente nos permite agregar las cosas y establecer nuevos sentidos. Y eso también es la gracia que tienen muchos de los clásicos de los textos canónicos, que aguantan o resisten eso. ¿No? Podemos exigir, podemos estirarlos para hacer eso. Tienen esa flexibilidad. Y tienen esa flexibilidad porque son polivalentes, porque están... porque tienen distintos niveles, ¿no? Son densos en un sentido muy positivo, digamos, ¿ya? Nos permiten hacer ese ejercicio. Por eso también son tan interesantes las relecturas y las relecturas que estamos haciendo hoy de muchas cosas, ¿no? Desde feminismo, desde nuevas perspectivas de lo humano, en fin, sabemos que hay muchas corrientes teóricas hoy que deslegitiman o que remueven más bien el piso de cómo hemos comprendido el mundo hasta hoy, ¿no? Nuestras relaciones de causa-efecto incluso han sido puestas en entredicho, ¿no? Frente a las distintas crisis. Entonces también tendremos que leer de una manera distinta, ¿no? Y podremos decir mucho sobre muchos textos del pasado que fueron escritos con otros parámetros y con otras coordenadas y con otras epistemologías. Eso sería. Gracias. No sé si quedaron algunas preguntas o... Quedó en el libro del honor de Sarlo, el nombre, que lo pueden, creo que lo nombró Diego. Diego lo mencionó. Sí, ese texto está en tiempo presente. Que es un libro del siglo XXI, de estos portada blanca.
Voy a buscarlo, o sea, igual ese texto yo lo tengo en PDF, igual, porque lo Tiempo digitalicé pasado, así ¿no? como a la mala yo mismo. Diego, ¿no será más bien tiempo pasado? Pues a ver, voy a buscar, es que siempre lo confundo. El texto de ella sobre el testimonio en Argentina. Testimonio, Mm, memoria, narración. Vimos también. Voy a revisar. Sí, mándalo. Revisar. Y si quieres me lo puedes mandar a mí, yo se lo reenvío ahí al grupete. Sí, se llama El honor de los críticos, ¿no? Las formas del honor se llama. Las formas del honor. Sí, no, acá no tengo el texto, lo tengo en mi casa el libro. Pero bueno, ahí le escribo, pero estoy casi seguro que es tiempo presente. Ya, vale, súper. Bueno, sí, tal vez también porque de hecho ella habla de la crítica como un ejercicio que se hace con el presente y tiene un texto. Hay un texto que tiene, creo que es Mar Dulce, donde recogen las críticas que ella hizo a lo largo de varios años, ya en los 2000, donde critica el texto de Selva Almada, El viento que arrasa, hace como crítica de distintas novelas. Y hay un prólogo donde ella habla de la función del crítico. Bueno, ahí lo mandas cuando lo... Sí, sí, no, es tiempo presente. Ahora lo busqué en Google. Nota sobre sobre el cambio de una cultura. Ya, Que tiene ahí ese texto. Está como justo en la parte que tiene un subcapítulo que son puros ensayos sobre intelectuales. bueno, gracias, Diego. Así que, Vamos a esperar el texto, yo también. ¿cómo? Vamos a esperar el texto, yo también. Y a ver si también Boris me recuerda algunas de las cosas que mencioné para ver si también les mando algunos textitos, ¿ya? Ya, yo se lo mando a él entonces, pues. Sí, Y ahí mándamelo. va. Y Ya, él lo dispersa. Sí, mándamelo al correo y lo distribuyo. Ya, pues no vale. llegamos al otro PowerPoint, pero bueno, tal vez algo alcanzamos a ver la siguiente clase, además de hacer taller. Voy a esperar sus textos para tallerear. Si no llegan, ahí trabajamos con lo que ya tenía preparado, ¿vale? Bacán. Oye, antes que se desconecte, ¿nos podemos tomar una fotito? Que el otro día se me olvidó. ¿Puedo sacar el PPT, Lorena? Sí, sácalo. Para que nos veamos todos ahí. Para que amplíe el... Traten de sonreír, chiquillos. No se ve Sí, que estamos sufriendo por la literatura. sí, no importa si está acá más, es como para ahí los que puedan nomás. Ya, ahora es 3. 1, 2, 3. Buena, bacán. Demasiado sonriente. La voy a subir ahí al Instagram de Noche de Metales. Luis Chitarroni, un La voy a escritor mandar argentino Luis Chitarroni, un escritor argentino que tuve la suerte de conocer que tenía una cantidad de lecturas impresionante. Cuando uno iba a sacarle fotos no sonreía, decían los escritores no tienen que sonreír en la foto. Tenemos que estar serios, decía. No, con cara de críticos. Nada, sí, nosotros, aquí hay críticos, no escritores. Bueno, también hay una forma de escritura. Claro. Bueno, que estén bien. Chao, nos vemos, que estén Bueno, bien. bien. Cuídense. Chao. 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 Chao, muchas gracias. Chao. Chao, gracias.